Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fabi? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, se han tomado medidas de fondo. Sí. Por suerte se está tomando en serio el tema del coronavirus en la Argentina porque decíamos, ya hay 21 casos confirmados. Y se va sumando no solamente las medidas que toma el gobierno nacional, sino que toman cada uno de los distritos. Hay que estar atentos a lo que pueda llegar a suceder en la provincia de Buenos Aires. Ya Capital Federal anunció la suspensión del recital de Maroon 5. No sé qué va a pasar con el Lollapalooza. Y los Casi eventos seguro que deportivos, no se hace porque viene mucha gente del exterior. los eventos deportivos a puertas cerradas. Hay que esperar qué pasa en la provincia de Buenos Aires, porque Capital Federal es un distrito, provincia de Buenos Aires es otro. Pero Sí, mientras y hay que ver tanto, qué pasa con teatros, cines. bueno, por eso, En todavía Capital Federal los museos también los cierran. vamos a ver cómo va, porque esto es minuto a minuto. Sí. Quizás después nos vamos enterando de más medidas, pero vamos a repasar cuáles son las medidas ya confirmadas, Sí. las que comienzan a regir a partir de hoy. Ya lo había planteado el propio presidente Alberto Fernández en declaraciones a los medios: cuarentena obligatoria. El que no lo haga incurrirá en un delito, dijo Alberto Fernández. Esto fue ratificado en un decreto que va a salir en las próximas horas. Donde ya hay sanciones si no Claro. lo cumplís. ¿Para quién es la cuarentena obligatoria? Atención, para los que regresen de estos países, que son los 9 que por ahora están en la lista de países en riesgo del Ministerio de Salud. ¿Pueden sumarse más países? Sí, por ahora no están, porque estos son los 9 Claro, estos países son los 9 países. donde hay circulación interna del virus. ¿Qué quiere decir? Donde hay contagio de persona a persona dentro de esos países. China, Japón, Corea del Sur, Irán, Estados Unidos, Italia, Francia, España y Alemania. Estos son aquel turista que regrese a alguno de de estos estos países, inmediatamente se tiene que poner en cuarentena si no tiene los síntomas. Si tiene los síntomas, claramente atenderse médicamente. Este es el primero de los puntos, pero no es el único, ¿sí? ¿Cómo tratar de cuidar las fronteras? El virus viene por avión, no llega por barco. ¿Por qué? Porque en 14 días se muere el virus. Claro. Y el barco tarda más de 14 días de llegar de cualquiera de estos destinos a la Argentina. Por eso no viene por barco y las mayores precauciones se toman en los aeropuertos. Viene por avión. Bueno, esta es una de las medidas. Y decía ¿Cuál es la otra medida? el presidente: sanciones para el que incumpla. Para el que incumpla, una multa que puede llegar hasta los 100.000 pesos. Y además puede haber penas de prisión de entre 3 y 15 años. Claro, pues se lo considera un delito contra la salud pública, por eso las sanciones. Y que ya está estipulado en el Código Penal Claro. de nuestro país aquel que contagiare una enfermedad de este tipo, Y sabiendo que puede a ser. sabiendas, claramente. Acá estás avisado, llegás de estos países, tenés que hacer cuarentena. Si no lo haces, estás incumpliendo la ley. ¿Sí? Bueno, este es el primer punto, la cuarentena obligatoria. Y al que no la cumpla, sanción. Pero después, suspensión de las visas a extranjeros. ¿Por qué solamente de 3 países y mencionábamos 9? Porque son donde más casos hay. De los 9 países, los ciudadanos de estos países necesitan una visa para ingresar a nuestro país. Claro. China, Corea del Sur e Irán. Se suspenden las visas. Ciudadanos de Son China, los países además que tienen más casos. claro, ciudadanos de China, Corea del Sur e Irán que quieran venir a nuestro país no van a poder hacerlo, porque a partir de hoy se suspenden la visa para estos extranjeros. No van a poder ingresar al país. ¿Y los otros países tienen un permiso especial? Bueno, y ahí vamos al siguiente Ajá. punto, a los otros países que integran estos países que están declarados en zona de riesgo. Estos son los que decíamos, los anteriores, los que requerían visa, no se la van a entregar. Los ciudadanos de estos países no requieren visas porque hay acuerdos con nuestro país. Es decir, un japonés, un estadounidense o un europeo que quiere venir a la Argentina no necesita sacar la visa. Ahora, al momento de llegar a nuestro país, lo mismo que pasa con los argentinos que estuvieron haciendo turismo en estos países. Cuarentena obligatoria, 14 días encerrados, en este caso en la habitación del hotel que hayan reservado. Hay una ciudad, creo que es Suárez o Pringles, no recuerdo bien, que iban a hacer un casamiento y vinieron familiares de Italia. De hecho, lo tuvieron que suspender porque estos familiares están en cuarentena en un campo cercano. Claro, el casamiento era en Suárez y los tienen en un campo de Pringles. Ah, así que así era, eran por las eso dos era. localidades que están. Por eso era. El casamiento era en Suárez y están en un campo de Pringles y directamente no pueden participar de nada porque ni bien llegaron de Italia, los aislaron al campo. Bueno, esto es lo que va a pasar con estos. Inmediatamente llegan al país en cuarentena. Al igual que un argentino que llega de turismo de estos países. ¿Sí? Como no necesitan visa, no les pueden prohibir la entrada al país, pero sí
hacer cuarentena y si no, las mismas sanciones que le corresponden a los ciudadanos argentinos. Pero no son las únicas medidas que anunció el gobierno en las últimas horas. Es un decreto de necesidad de urgencia que va a ser publicado, es inminente la publicación en el boletín oficial. Bueno, otra de las medidas que adoptó el gobierno en base al alcohol en gel. Primero, es difícil encontrarlo. Sí. Es difícil encontrarlo. Pero la decisión del gobierno es retrotraer los precios al 15 de febrero. Porque hubo mucha especulación y el alcohol en gel y los barbijos subieron estrepitosamente de precio. Vas a ver cómo aparece ahora. Barbijos no se necesitan para prevenirlo, tiene que usar solamente la persona que tiene el virus. Aquel que está sano no tiene que usar barbijo, por eso no ingresa en esta medida, sí ingresa el alcohol en gel para justamente el lavado de manos. Si no hay alcohol en gel, agua y jabón. Sí, con agua y jabón alcanza, pero el alcohol en gel está bueno si no pudiste lavarte las manos o si estás en tu lugar de trabajo, en el colegio. Entonces es importante tener alcohol en gel a mano. Bueno, no solamente retrotraer los precios, sino que además congelar ese precio por 90 días por ahora. Sí. Después, si en los 90 días sigue la misma situación, seguramente se va a extender el plazo del decreto de necesidad de urgencia. Más medidas del gobierno. Decimos, estas son medidas del gobierno nacional, pero después también se suman las medidas de cada uno de los distritos. Sí. Esto es a nivel nacional. Hago esta aclaración porque ya Capital Federal lo suspendió. Sí. Los espectáculos públicos van a tener que ser autorizados por la autoridad sanitaria a nivel nacional, por el Ministerio de Salud, donde hablamos de espectáculos públicos de masiva concurrencia. Capital Federal ya anunció que lo suspende y que los eventos deportivos se van a jugar a puertas cerradas. Y es importante decir que cada jurisdicción va a decidir lo suyo, porque si bien en Capital Federal los partidos van a ser sin público, en Mendoza está previsto un partido con muchísima gente. Bueno, y en la provincia de Buenos Aires hoy juega Racing por Copa Libertadores. A 15 cuadras es Capital Federal, no se podría jugar con público. 15 cuadras para este lado, por ahora se juega con público porque depende de Provincia de Buenos Aires. Y Provincia de Buenos Aires nos atañe a nosotros, así que hay que estar atentos a la disposición que pueda adoptar la Provincia de Buenos Aires. Por ahora tiene que autorizarlo el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sí? Depende después la disposición que adopte cada uno de los organismos. Y si en la Provincia de Buenos Aires, atención, para cualquier tipo de consulta sobre coronavirus, se habilitó una línea especial 148 y particularmente ¿para quién está destinada? Para aquellas personas que vengan de los países que tienen riesgo o que hayan tomado contacto con otras personas que estuvieron en países y tengan dudas. Si vos empezás a tener síntomas de un estado gripal y no fuiste a Europa, no fuiste a China, no fuiste a Japón, pero sí estuviste en contacto con alguien que estuvo y tenés dudas sobre si tenés coronavirus, no tenés que ir a la guardia, porque si tenés coronavirus contagiás a toda la gente que está en la guardia. Entonces al 148. 148, a memorizar este número porque este es el número de la provincia de Buenos Aires. Ante cualquier duda, 148 es la línea que ya se habilitó y que recibe este tipo de llamadas vinculadas solamente con el coronavirus para liberar el 107, que es el de emergencia médica, para las otras emergencias médicas. Cualquier duda de coronavirus, 148. Bueno, otra de las medidas también fue con respecto a los mayores de 65 años, a los que se los aconseja hacer un aislamiento social, evitar ir en transportes públicos, evitar ir a espectáculos públicos, que hagan un aislamiento en sus viviendas, que son el grupo de riesgo. Es un consejo. Es un consejo, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero es un consejo porque es el grupo de riesgo. Sí, el mayor grupo de riesgo. Lamentablemente el coronavirus ataca principalmente a este grupo de riesgo, a los mayores de 65 años. Sabemos que las víctimas fatales en su gran mayoría, casi en su totalidad, son personas de más de 65 años. Pero decíamos, por ahora en la provincia de Buenos Aires, espectáculos públicos no están suspendidos, pero, por ejemplo, en Bahía Blanca hay un circo. Hay un circo que se está instalando, que empieza a funcionar mañana viernes. Hoy justamente estuvimos haciendo notas con los payasos, mostrando el circo que estaban trabajando. Y en ese momento le preguntábamos al titular del circo cuáles son las medidas. Si bien los circos no tienen el mismo problema que un teatro, porque el circo, me explicaban, es un espectáculo que casi es al aire libre, porque la carpa tiene mucha ventilación. De todas maneras, ¿qué medidas de precaución toman? Nosotros tenemos todas las comodidades dentro del espectáculo
y las medidas tomadas que se están tomando a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos adentro, en los baños, son unos baños de lujo, Sí. donde la gente tiene agua potable, todas las medidas para higiene, alcohol en gel, y bueno, una vez que entran en el espectáculo, aparte la carpa no es un lugar cerrado 100%, en Torre corre aire y es un poco más abierto el tema del espacio, que ya nos pasó en la época del 2009, cuando fue lo de la gripe A. Los circos fueron uno de los únicos espectáculos a nivel nacional que siguieron trabajando normalmente, tomando un poco más de medidas de prevención y por ahí dejando sillas de por medio entre una familia y otra. Y hay que tener cuidado también con los artistas. Exactamente. Aparte, los artistas son todos artistas argentinos que están trabajando acá con nosotros ya hace años, que no hay gente que venga incorporada de otros lugares o de Europa y todo eso. Así que bueno, estamos dentro de las normativas vigentes y bueno, siempre acorde a nivel nacional, si sale alguna sugerencia o alguna implementación a nivel nacional que llegan a limitar algún tipo de espectáculo público de forma masiva, nos acotaremos a ello para prevenir y estar a nivel nacional con las normas vigentes.